Somos estudiantes de la Universidad Laica Luis Faro de Manabí, de la materia de operaciones unitarias. Nuestro grupo está conformado por Jaime Ortega, Joanny Salavarría y Brian Arteaga. Nosotros vamos a presentar lo que son las operaciones unitarias. Bien, ahora vamos a hablar lo que son las operaciones unitarias. Tenemos la definición de lo que son las operaciones unitarias. Dice que es el área del proceso donde se incorporan materiales, insumos o materias primas y ocurre una función determinada, ya sean actividades básicas que forman parte del proceso. Las operaciones unitarias en sí lo que son es para transformar una materia prima en un producto terminado. Un proceso puede descomponerse en la siguiente secuencia. En lo que son materias primas, como podemos ver aquí, el crudo del petróleo. En lo que son las operaciones físicas y de acondicionamiento, que podemos ver una refinería para extraer lo que es el petróleo. Tenemos las reacciones químicas, que son todos los estudios que se le hacen al petróleo. Tenemos las operaciones físicas de separación, como podemos ver en la imagen, una columna de destilación. Y por último tenemos los productos que, como se puede ver, pues los derivados del petróleo que salen, lo que son plásticos, combustibles, etc. Esta transformación puede realizarse de distintas formas, ya sea modificando la masa o composición del cuerpo primario, como podemos ver aquí, pues un coco en su materia prima y pues se hace aceite de coco, o también mezclando o separando ciertas materias, que podemos ver ahí un mezclador, o haciéndolo reaccionar químicamente, pues y vemos dos sustancias que están se le está haciendo una reacción química. O también dice que modificando la calidad de energía que posee el cuerpo en cuestión. Sean estos por enfriamiento, como podemos ver en la imagen, una torre de enfriamiento, vaporización, como vemos en la imagen, un caldero, y por aumento de presión, pues como podemos ver aquí, un compresor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la clasificación de las operaciones unitarias. Cada operación unitaria tiene como objetivo lo que es el modificar unas condiciones determinadas de cantidad de materia. De acuerdo con los criterios, cuál transferencia es más relevante de las operaciones unitarias se clasifican en. Tenemos lo que es el flujo de fluido, estudia los principios que determinan lo que es el flujo y transporte de cualquier fluido de un punto a otro. Tenemos lo que es la transferencia de calor, que esta concierne en los principios que gobiernan la acumulación de transferencia de calor y de energía de un lugar a otro. Tenemos lo que es la evaporación, que estudia la evaporación de los componentes que se disuelven en un volátil de un soluto no volátil en una solución. Tenemos lo que es el secado, es la separación de lo que es el líquidos volátiles, casi siempre pueden ser aguas en sólidos. Tenemos lo que es la destilación, esta es más bien la separación de los componentes de una mezcla líquida por medio de lo que es la ebullición a base de lo que son las diferencias de presiones de vapor. También tenemos lo que es la absorción, que es un proceso mediante el cual se separa un componente, ya en este caso sería gaseoso, de una corriente por tratamiento con líquidos. Aquí tenemos los procesos de la absorción, que primero sería la entrada de gas con elemento, segundo sería la entrada de un líquido, por tercero tendríamos lo que es la salida del gas sin elemento y de cuarto la salida del líquido sin elemento. Tenemos lo que es la cristalización, es la creación de un soluto de una solución por precipitación de dicho soluto. También tenemos lo que es la lixiviación de líquido y sólido. Esta consiste en el tratamiento de un sólido finamente molido con un líquido que se disuelve y se extrae de un soluto contenido en el sólido. Bueno, a continuación tenemos la aplicación. Dentro del campo de la aplicación de las operaciones unitarias sería prácticamente imposible estudiar el número casi infinito de procesos de operaciones unitarias que se llevan a cabo en la industria diariamente. Si no hubiera un punto en común, a todos ellos afortunadamente esta conexión existe. Entre ellos podemos mencionar algunos.
La combustión es un proceso de oxidación rápida de una sustancia acompañada de un aumento de calor y frecuentemente de luz. La oxidación es la operación de introducir oxígeno en un cuerpo de manera que forme parte de su constitución íntima. Tal sería el agua. Tenemos también lo que es la reducción, que consiste en separar oxígeno de un cuerpo para que éste resulte puro. También tenemos el craqueo o cracking, proceso químico por el cual un compuesto químico, normalmente orgánico, se descompone o fracciona en compuestos más simples. El craqueo se realiza por la aplicación de calor y alta presión. A continuación tenemos un video. Bienvenidos. Hoy vamos a conocer los diferentes procesos por los que pasa el petróleo en una refinería hasta convertirse en los combustibles, lubricantes y otros derivados que utilizamos en nuestra vida diaria. Pero en primer lugar, aprendamos cómo está constituido. El petróleo es un hidrocarburo formado principalmente por dos elementos químicos naturales, el hidrógeno y el carbono. Estos compuestos, sumados a otros en menor cantidad, se encuentran mezclados dentro del petróleo crudo que llega desde los yacimientos. Para utilizarlos, previamente es necesario separarlos. El crudo se calienta en el horno hasta alcanzar la temperatura de destilación. En la torre de topping empieza el fraccionamiento, separando las cadenas de hidrocarburos. Cuando el petróleo entra en la torre atmosférica, la temperatura hace que los hidrocarburos más livianos se evaporen y asciendan, mientras que los más pesados quedan abajo. Al ascender, los vapores se van enfriando y cuando entran en contacto con las bandejas pasan de nuevo al estado líquido. Así, cada uno de los componentes encuentra su temperatura de condensación y es recolectado en esas bandejas. Los más livianos son el propano y el butano. Estos gases son los utilizados en las garrafas, salen de la torre, se procesan y se almacenan para su comercialización. Las naftas livianas y pesadas, de las que hablaremos más adelante. El querosén, Jet A1, que es el combustible usado por los aviones. El gasoil liviano, que pasará por un proceso para eliminar el azufre contenido. El gasoil pesado, que también deberá pasar por otras modificaciones para mejorar su calidad antes de ser comercializado. Finalmente, en la base de la torre nos encontramos con residuos sin destilar. Pero no son basura. Aún queda mucho trabajo por hacer. Con lo que aprendimos hasta ahora, ¿cómo separaríamos estos residuos? ¿Con más calor? No. Si aumentamos tanto la temperatura, los componentes se carbonizarían. Para realizar este procedimiento está la unidad de vacío, que destila sin alterar la composición a presiones muy bajas. Acá, las sustancias se evaporan a una temperatura menor y no se degradan. De esta manera obtenemos nuevos componentes, gasoil liviano y pesado, que son enviados a un tratamiento para su comercialización posterior, además de un residuo pesado y muy viscoso. ¿Ya no se puede hacer nada más? Claro que sí. El proceso continúa para obtener más derivados. Este residuo está formado por cadenas de hidrocarburos largas y pesadas que deben ser rotas en partes más pequeñas para usarlas. Aquí entra en función la unidad de craqueo térmico o coque. En este equipo el producto se calienta a 500 grados y pasa a las cámaras de reacción. Los componentes pesados se rompen y forman componentes más livianos. Por la parte superior de las cámaras salen los gases que son enviados a la torre fraccionadora, donde vuelven a separarse por destilación, obteniendo otros gases, naftas, gasoil y gasoil pesado. Con todo lo que vimos, podemos asegurar que se puede obtener del petróleo una gran cantidad de compuestos, pero todavía hay más. En las unidades de topping, vacío y coque, obtuvimos gasoil pesado. Necesitamos convertir este producto en uno de mayor valor comercial. Para esto, usamos la unidad de craqueo catalítico, donde partimos las cadenas largas de hidrocarburo del gasoil pesado y formamos numerosos compuestos de cadenas más cortas. Los gases metano y etano, que son el combustible de los hornos de la refinería. Los gases propano y butano, utilizados como materias primas en la industria petroquímica. Combustible para automóviles, que va a formar parte de la nafta super e infinia. Gasoil, que será el combustible de una amplia variedad de maquinarias. Además, si combinamos una pequeña porción de gasoil liviano con una parte mayor del fondo de vacío, obtenemos fuel oil.
el combustible de los barcos y las centrales de energía eléctrica. Pero vayamos a ver qué pasa con el más conocido de los combustibles, la nafta. El combustible que viene del craqueo catalítico se fracciona antes de llegar a la mezcla final. La parte más liviana se dirige a la unidad TAME para producir naftas de mayor calidad. La otra parte, junto con las naftas que vienen del topping y del coque, van a la unidad de hidrotratamiento, donde entran en contacto con hidrógeno, y las reacciones químicas suprimen los metales, azufre, oxígeno y nitrógeno. Se eliminan no solo porque bajan la calidad de la nafta, sino que además son contaminantes del medio ambiente. Ahora, sin estos elementos, la nafta será mejorada y se incrementará su calidad modificando las cadenas de moléculas. Una vez realizado este reajuste, están listas para incorporarse a la mezcla final y formular naftas de la más alta calidad, con el mayor octanaje, como Infinia. De esta manera, llegamos al final del recorrido por la refinería. Ahora conocemos cómo y de dónde proceden los combustibles y derivados que utilizamos a diario.